Democracia para Dummies, política sin enredos, elecciones sin rollo y democracia explicada fácil, porque si no entiendes el juego, otros lo juegan por ti. Amigas y amigos, bienvenidos a Democracia para Dummies. En esta ocasión nos encontramos con Ingrid Tapia, quien ha sido litigante, activista y también profesora, y hoy en día es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, Ingrid, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Qué hubo, Paco? ¿Cómo estás? No, la agradecida soy yo por este espacio de Domi. Muy bien, bien, pues si te parece, vamos a comenzar con nuestra dinámica ya tradicional aquí en Democracia para Domis y te pedimos que nos ayudes a describirte en una palabra, Seria, seria. ¿Por sí. qué te describes como seria? Porque sí, soy una persona que toma con mucha seriedad mi trabajo, mi familia, mis responsabilidades, mis deberes cívicos. Soy una gente seria. Me Y gusta llevar relajo, ¿no? En mi trato cotidiano, pero en realidad en todo lo que me toca hacer, soy una persona súper seria, súper seria. claro, o sea, profesionalmente te describirías de tal manera y siempre actúas así. Con toda seriedad, con humildad, con pulcritud. Sí, soy una gente seria. Quisiera decirte que vendo chicharrones y me encuero como otros ministros, pero la verdad es que no. La verdad es que no. Soy una persona seria. No, muy bien, y digo, es una de las cualidades que se requieren para el servicio público y sobre todo para un cargo tan importante como para el que te estás postulando. Pues yo digo que sí, porque hay que tomar muy en serio la función judicial, que es lo que está hoy en peligro, ¿sabes? Hoy te piden a ti, a mí y a todos que en menos de 56 días salgas a elegir entre una lista de 3.000 personas de las que no tienes la remota idea de quiénes son y qué han hecho. Y no solo es desaconsejable la elección popular de los jueces, el asunto es que el valor de los jueces te lo arroja información que de ordinario es confidencial, Paco. Sí. Sus estados de cuenta, su comportamiento sexual, su ambiente social, su vida íntima, la vida de familia, ¿no? Porque no hay que ser bien listo para entender que es muy difícil que un juez que le da por abusar niños, por ejemplo, proteja a los niños o a sus padres cuando van en busca de justicia. Y esa información es la que no tenemos, Paco. Y esa es la información más relevante en el caso de un juez. A ti no te importa si tu diputado es analfabeta, no te importa si tu diputado tiene preferencias sexuales raras o si golpea a su señora, aunque yo soy 3 de 3 contra la violencia y sí creo que no debe haber ningún agresor en ningún cargo. Comprenderás que si los hay en el cargo de juez, es súper mucho más grave que si los hay en un gobernador, en un presidente o en un representante en el poder legislativo. Y ese es el problema que hoy enfrentamos, Paco, Por que supuesto. tenemos que salir a votar y no sabemos la información relevante. Esto no pasa en otros países, ¿sabes? En Estados Unidos, por ejemplo, un juez como yo de alta corte es investigado por meses entre la postulación del presidente y la aprobación del Senado, es investigado por meses por el FBI. Y llevan a audiencias donde llevan testigos hasta de cuando te robaste la plastilina en el kinder, ¿sabes? Claro. A- Aquí no tenemos esa información y nos hemos ido dando cuenta por el Twitter y bueno, el X ahora y el Insta y todo eso, de que tienen un pasado ciertos candidatos que da terror, que Sí, da terror, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de esta elección, en mi opinión, Paco. claro. Y creo que entonces sobre ese punto lo importante es participar y tratar de que realmente lleguen las personas más honorables y más capaces, ¿no, no lo cree? Y en ese orden, Paco, si me dices, oye Ingrid, en tu lista de jueces ideales, como ciudadano y no como candidato, ¿qué es lo primerísimo que le pedirías a un juez? Honorabilidad, porque estamos llenos de ejemplos en la historia, Paco, de personas que son supuestamente muy muy preparadas, pero que son unos delincuentes. Y esas personas no nos sirven como jueces. Necesitamos gente cabal, honorable, honrada, éticamente vertical, seguidamente gente preparada, porque uno no lleva a los tribunales problemas menores.
A los tribunales no llega un pleito por un mango, por un juguete o porque alguien te dijo una palabra que no te gustó. A los tribunales llegan cosas serias, tu libertad, tu patrimonio, tu empleo, los derechos de tu obra intelectual. Pues claramente, ¿no? Necesitamos gente que sepa y conozca el derecho, pero no en una escuelita, sino que haya copiado una experiencia. Por ejemplo, en Inglaterra, el mínimo para aspirar al cargo en el que yo hoy estoy postulada es 20 años de experiencia. Entonces, pero esa es la segunda opción, ¿no? La tercera opción es que necesitamos que el juez no esté vinculado a ningún grupo lícito o ilícito de poder. Tú tienes que tener la certeza de que cuando llegues te vas a encontrar un hombre, una mujer, ¿no? Estudioso, trabajador y que tu contrario no le embarró la mano con dinero. Claro, Y este tema que agradezco mucho que lo trates con nuestros brothers los domis, ¿no? así es. Es de la mayor relevancia porque en 50 y tantos días vamos a ir 80, hipotéticamente más de 90 millones de personas a elegir quién va a decidir, fíjate bien, no sobre la libertad, sino sobre tu libertad, sobre tu propiedad, sobre tus derechos para los próximos 10 años, Paco. Sí, Tampoco, tampoco es un diputado o un senador de 3 años, o un gobernadorcito de 6, es 10 años. Entonces yo sí creo, y por eso participo en el proceso, que tenemos que salir, como dicen en el pueblo, con Toño y los niños, con todo lo que tengamos a nuestro alcance, a defender la función judicial, porque en eso literal se nos va la propiedad, la vida y el conjunto de libertades que tenemos derecho. de acuerdo. Sí, de acuerdo. Y qué bueno que nos compartes esa visión porque así es como debería de ser todas las personas que lleguen. O sea, no tengo manera de controvertir esa postura. Pero bueno, Ingrid, ahora queremos empezar con un poco más a hablar de tu vida personal. Y Y para puedes ello, todas las preguntas, justo, íntimas, sexuales, personales, económicas, la que tú quieras, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a saber en manos de qué personas vamos a confiar nuestro patrimonio, nuestra vida y nuestras libertades. O sea que date. aquí en Muy Democracia para Todos somos un poquito más likes, pero aún así vamos a pedirte que nos cuentes cuál es tu mejor recuerdo de la infancia. No, todos, Paco, todos. Yo crecí en un lugar de privilegio. Mis padres fueron amorosísimos conmigo. Mi mamá a veces me pegaba y yo me quejaba, pero creo que le faltó. Me dieron toda la oportunidad de estudiar, aunque a veces no se note, y fueron esmeradísimos. Mis padres son ejemplares. Tuve dos hermanos fantásticos, uno ya falleció en un accidente cuando tenía 39 años de edad, pero también mis hermanos son gente de bien, fantástica. El mayor, el que falleció, era simpatiquísimo. Me dieron la oportunidad de hacer deporte, de ir a las artes. Mis abuelos siempre me trataron como el nieto consentido. No, yo no me alcanza la vida para recordar con la enorme felicidad que me produjo mi niñez. Fui una niña, y además me decían que era yo bien lista, y me decían que era yo muy bonita, y me decían, ¿sabes? De esos papás muy, muy, muy amorosos y hermanos muy divertidos, que nos llevamos a más un año entre cada hermano, entonces éramos como triates. Entonces tuve una infancia y una juventud muy hermosa, muy hermosa. Sí, y es interesante esto que nos platicas, porque ahorita en estos días que hemos estado conversando con más aspirantes, uno de los recuerdos más comunes es justamente con la familia, con los hermanos, con los papás, todos esos momentos que se han vivido en familia, es lo que la gente más recuerda hoy en día, pues, y además de todo, pues es que eso es lo que llevamos siempre tatuado casi en el corazón, en la cabeza, ¿no? Sí, yo tengo una reserva emocional y biológica poderosísima. Poderosísima que no hay idea. Lo que sí más agradezco, fíjate, porque yo después cuando me casé, yo me casé con la persona equivocada, Paco. Me equivoqué al elegir a mi esposo y al padre de mis hijos. Me casé de 19 años, claramente no cometí, como muchas personas, esa equivocación a sabiendas de que me estaba equivocando.
Y en mi matrimonio tuve una vida exactamente lo contrario a mi infancia y a mi juventud, plagada de violencia, de dolor, horrible, horrible. Por eso hago activismo, ¿no? Por eso soy activista y por eso he recorrido todo el país y todas las calles modificando 59 leyes federales y 22 constituciones y gracias a haber crecido en un hogar, fíjate, donde mi padre trató con infinita ternura siempre a mi madre, es que tuve la oportunidad de salir de esa relación llena de violencia. Entonces, agradezco todos los momentos de felicidad, pero lo que a mí más me sirvió en mi vida adulta es haber crecido en un entorno de cariño y de respeto que me permitió contrastar mi situación y huir, salir de esa violencia que se me imprimía, ¿sabes? Sí. Entonces, que lo agradezco mucho a mi papá. Sí, le agradezco los viajes, las escuelas, la colegiatura, los juguetes, pero sobre todo la infinita ternura con la que siempre ha tratado a mi mamá Sí, hasta hoy. sí, claro. Y es que yo considero que cuando crecemos con esos ejemplos, no hay manera de que podamos tolerar conductas que sean contrarias a esos ejemplos de amor que con los que nosotros crecimos viendo. Hey, yo puedo hablar de lo que es un mal padre y un buen padre porque tuve un buen papá, ¿sabes? Puedo hablar de lo que es una mujer ejemplar y una que no lo es, porque mi madre, una mujer, hoy ya tiene Alzheimer y yo cuido de ella, pero una mujer, mi mamá, poderosísima. O sea, con dos carreras universitarias, brillante, trabajadora, honrada, durísima, ¿eh? Un general, mi jefa, un general. Y todo eso, pues la verdad es que sí me da una reserva emocional, biológica, intelectual, pues bien importante, que agradezco mucho hasta hoy, que ya soy una persona muy mayor. Claro. No, pues Ingrid, realmente agradecemos que nos hayas contado todas estas cosas que has vivido a lo largo de tu vida. Y bueno, ahora queremos pasar un poco más al ámbito profesional. Y Muy para bien. ello te pedimos que nos platiques cuál es tu mejor anécdota de la vida laboral o incluso algún reto que hayas tenido que enfrentar en esa vida laboral, en esa trayectoria. No, pues también la lista es larguísima, porque he pasado de reto en reto. Ahora he llevado más de 9,000 juicios en mi vida y he perdido 18, Paco. Si aquí en México hubiese un registro de los juicios que pierde y gana cada abogado, como hay en otros países, no, pues yo creo que estaría riquísima. Y no como estoy ahora, como los al revés de los políticos con pobreza inexplicable. Estaríamos teniendo esta entrevista tal vez en los Hampton y hubiesen mandado un helicóptero por ti. La verdad es que he padecido, una de las razones por la que estoy candidato a ministro, es que he padecido en carne propia, con mi propio asunto, con los casos de mis hijos, y en estos más de 7,000 casos que he llevado del área de familia, he padecido en carne propia todos los días de exclusión, discriminación, todo lo malo. La verdad es que el sistema judicial en México da vergüenza, ha sido un sistema maltratador, revictimizante, especialmente de las madres de familia y sus hijos, ¿sabes? Y, y ha sido, siempre lo defino en una frase como que ha sido muy pródigo con el delincuente y muy mezquino con las víctimas. Y justo eso es lo que la mayoría de mujeres estamos muy hartas y eso es lo que pienso cambiar desde la Suprema Corte, desplazando los criterios jurisprudenciales que en verdad nos han hecho enorme daño, Paco, enorme daño a las personas, enorme daño. Para que me Sí, entiendan, hay 30,2 millones de personas en México, que es un país de 130 millones de habitantes. Hay 30,2 millones en estos 130 millones de madres e hijos que crecen solos, solo con lo que gana su madre, porque fueron abandonados. Y el 74% de estas mujeres, Paco, ganan un salario mínimo para mantener a 3 niños. En tu casa, en mi casa, en nuestra estirpe, todos los que nos oigan de los domis, hay alguna mujer que está tratando de sacar sola adelante a tus hijos. O sea, tu abuela, tu propia madre, tu hermana.
Y esta situación debe de parar porque de cada 4 hijos de padres divorciados, solo uno recibe alimentos. De cada 10 niños que obtienen una sentencia o una medida provisional de un juez, solo uno la cobra efectivamente. Esta deuda enorme tiene que ser saldada, Paco. Claro que esta reforma no está pensada para saldar esa deuda, pero, como tú y yo somos muy listos, como decían nuestros papás, podemos aprovechar esta oportunidad que no fue pensada para nosotros, para abrir una puerta en la Suprema Corte por donde quepamos todos, los Claro. niños, las niñas, las ancianas, todos, todos, porque el derecho lo debemos entender como una posibilidad para temperar, Paco, las diferencias entre el que todo lo tiene y el que nada posee. Es un instrumento y es un servicio. Y tú y yo y todos nosotros tenemos derecho a recibir un servicio de muy alta calidad, rápido, eficiente, imparcial. Y es lo que no nos han dado. Tú sabes, los juicios, fíjate, duran 7,4 años en promedio. Y la mayoría de las personas que están hoy en una prisión, Paco, culpables o no, tardan más de 11 años en dictarles sentencia. A mí me parece una vacilada que un juez no puede en 11 años leer un expediente, Paco. Para culpar, para exonerarte o para sentenciarte, es una burla a la libertad, a los derechos humanos, al dolor de las familias, al dolor de las propias víctimas en caso de los culpables que no ven la solución ni el castigo que esperan para el delincuente, ¿sabes? Es una barbaridad. Y esto debe cambiar, y aunque no fue pensada esta reforma para esto, tú y yo y la gente de bien podemos aprovechar para construir esta pequeña puerta en la corte donde quepamos todos. Ahora, esto que nos comentas me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué quieres ser ministra de la Suprema Corte en concreto? Para desplazarlo. Mira, la primera yo siempre lo contesto en dos palabras. Primera, porque debo, porque a mí me corresponde y a ti y a todos hacer lo posible por salir a defender la función judicial y aportar lo que podamos para salir de esta crisis que tiene tintes de crisis humanitaria, de falta de justicia en el país. La segunda es porque puedo, ¿no? Porque dicen en el pueblo, porque tengo con qué ser el juez de alta corte en este país, incluso ser juez de alta corte en cualquier otro país desarrollado, ¿no? Soy una persona que tiene más de 30 años de experiencia, no tengo cuentas en Andorra ni en Liechtenstein, no acopio ni siquiera multas de tránsito, me he tomado la molestia de dar 27 años clases en las universidades más prestigiosas del país. Cuento con la aprobación, pues, de mis pares y de las personas a las que he tenido la oportunidad y el privilegio de representar y servir. Pero primero debemos participar. Yo como candidato, los que no son abogados como votantes, pero tú tienes un deber de salir a defender la función judicial y el Estado democrático. Es tu deber, ciudadano. Y la segunda, pues yo puedo hacerlo. No, nunca yo quise ser empleado público ni privado, yo siempre he sido un abogado. Yo soy el abogado que quise ser, el que he querido ser siempre. Pero el problema de designar malos jueces superiores de alta corte es muy grave, porque explicado para domis, ¿no? Explicado para domis, porque hay mucha gente que dice, oye, güey, ¿y qué hace un ministro? Ah, pues mira, un ministro, la alta corte de un país, es ese juez, esos jueces que deciden qué leyes deben permanecer dentro del sistema legal y cuáles no. Entonces, tu ministro es el que te salva del mal legislador. Tu ministro también es el que decide cómo se salva a las personas que han sido víctimas de una detención arbitraria, etcétera, porque establece los parámetros de control constitucional. Entonces, un juez te podrá, digamos, auxiliar o servir justicia cuando tú tienes un problema con otra persona. La corte tiene una función mucho, muy superior. Decide no solo la extensión de las libertades y derechos, sino que te salva de los otros poderes de la Unión.
que siempre tienen esta tentación de ser corruptos, abusivos, negligentes, autoritarios. Eso es lo que hace un ministro y de ahí la importancia. Y más importante todavía es que la próxima vez que tú y yo salgamos a elegir a nuestros jueces de alta corte, habrán pasado 10 años, Paco. Sí, Como se dice, es now or never. 10 años. La próxima vez que puedas tú platicar y elegir con un ministro, que espero que votes por mí, habrán pasado 10 años. Y el juez no es como los otros representantes, no decide cosas en abstracto, decide tu libertad, tu propiedad, la custodia de tus hijos, los alimentos de tus hijos, el tema de cuando te robaron en tu empresa, el del inquilino que no paga la renta por año. O sea, sí tiene un juez una injerencia directa, individual en tu vida. sí, por supuesto. En realidad yo creo que son cosas más cercanas de lo que a veces creemos. Es lo más cercano que puede haber. Así es. Lo- Sí, desde luego. Ingrid, cuéntanos alguna de tus propuestas que traigas en caso de llegar a la Suprema Corte. Mira, en 2021, por la hibridación del sistema legal, no sé si estás enterado, pero explicado para Domis, nosotros por siglos tuvimos un sistema tradicional escrito. Después de la reforma de los derechos humanos en 2011, a partir de 2013, empezamos a modificar las leyes para transitar a un sistema oral, como el norteamericano, como el que ves en las series de Netflix, ¿sabes? Y ese tipo de sistema, en esa hibridación que le llamamos de juntar dos sistemas y a ver qué Dios sale, no, puede salir un Frankenstein. Sí, sí, es muy importante la construcción de precedentes. El precedente va a sustituir a lo que nosotros usábamos como jurisprudencia y es muy vital. Y eso me voy a dedicar si cuento con tu voto y el de mis amigos y colegas, que hoy yo creo que sí, porque estamos en cuarto lugar de las encuestas, ¿verdad? Desplazar esos criterios que han sido dictados en lesión directa de todos los ciudadanos. Te voy a poner un ejemplo. En 1975, acá en México, se elevó en la Constitución que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, ¿correcto? Hace 50 años las mujeres no podíamos votar, no podíamos tener una cuenta de banco, no podíamos nada. Bueno, a pesar de que este año 2025 se cumplen 50 años de que prometimos dar iguales derechos a los hombres y a las mujeres, es hasta 2021 que las mujeres casadas pueden administrar los bienes que ellas mismas trabajaron. Porque antes de 2021, el derecho de administrar los bienes de la sociedad conyugal se le daba en la ley al marido solo por ser hombre. Y eso no lo decía la ley, o mejor dicho, lo decía la ley y lo ratificaban las jurisprudencias de la Corte. Son esas jurisprudencias lo que tenemos que variar. Se llama, en mi medio, se le llama abandonar esos criterios y edificar unos más honrados, donde efectivamente los hombres y las mujeres sean iguales, donde efectivamente oigamos a los niños cuando dicen su verdad, donde efectivamente los trabajadores sean respetados en sus derechos laborales. Bueno, tenemos jurisprudencias tan malas, que a ti que te gustan los medios de comunicación, quiero que te enteres que somos el único país desarrollado y somos la decimotercera economía del mundo, donde una persona puede ser encarcelada por escribir un poema, porque la Suprema Corte tuvo el desatino, el mal juicio de declarar constitucional un tipo penal que es muy común en el Código, sobre todo federal, que se llama ultrajes a la bandera. Para las personas que somos respetuosas de las libertades, cuando oímos eso de ultrajes a la bandera, nos quedamos así de, ¿cómo? Los objetos no pueden ser ultrajados, pueden ser ultrajadas las personas. ¿Qué sigue? ¿La violación del refri? ¿El secuestro de la licuadora? ¿O cómo? Entonces hubo un poeta
lo vas a buscar en Wikipedia, lo pueden buscar nuestros amigos en Campeche, que hizo un poema que se llamaba La patria entre mierda. Lo acusaron por ultrajar la bandera en ese poema y cuando el asunto llegó a la Suprema Corte Mexicana, declararon la constitucionalidad de ese tipo en lesión grave de la libertad de expresión. Para que me entiendas la diferencia, en Estados Unidos alguna vez un artista se le ocurrió quemar una bandera norteamericana en un performance, ¿no? Como una expresión artística, también lo enjuiciaron, pero a diferencia de lo que nos pasó a nosotros con nuestra corte chafa, ¿no? Allá tú lees la sentencia y es una preciosidad, porque lo que terminan diciendo los ministros allá, los jueces de corte allá, es esa bandera que quemó el fulanito, esa que representa las libertades, es la misma que lo protege de quemarla. Claro, Justo porque representa las libertades, él puede quemarla y decir lo que quiera y hacer lo que quiera, porque esa es la extensión de la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión no se hizo para proteger a los que están a favor del régimen o del Estado o de las mayorías, sino para proteger esta opinión disidente, dura, irreverente. Y si tú no entiendes eso como Suprema Corte, pues no entiendes nada de la libertad de expresión, ¿cierto? cierto, sí, 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 definitivamente. Ahora, Ingrid, un poco para ir cerrando, nos gustaría que nos compartieras algún consejo que tú tengas para la juventud, no sé, sobre la vida profesional o incluso sobre la vida en general. Pues mira, he leído, porque mis hijos son como de tu edad. Bueno, no, sí, más o menos. Creo que tú estás más chaval todavía que mis hijos. Y me ponen el Instagram, ¿no? Y alguna vez vi en el Instagram uno de esos mensajes motivacionales que hay, que dice que todo lo que tú sacrifiques hoy, estudiando y trabajando cuando eres joven, es un obsequio que te haces a ti mismo para cuando llegues a tu vida adulta. Me pareció fantástica la frase. Yo los invito a todos a que se obsequien a sí mismos. Hoy sacrificándose con estudio, con trabajo, rifándosela, ¿sabes? Para que cosechen cuando sean grandes este obsequio sembrado por ti mismo. Me parece que es una frase muy bonita y muy conmovedora y muy acertada, ¿no? Todo lo que tú inviertas en tu educación, todo lo que inviertas en el trabajo hoy, que ya sé que no te dan ganas, porque no dan ganas de estar en la fiesta, dan ganas de estar en la diversión, en el amor, en todos esos placeres que empieza uno a disfrutar cuando eres un adulto joven. En mi experiencia así funciona. Todo lo que sacrifiques cuando eres joven, lo vas a cosechar cuando eres adulto, menos joven y te va a dar unas ventajas muy grandes. Entonces, a pegarle a la escuela, pegarle a la chamba y no tengan prejuicios ni del estudio ni del trabajo. Esta idea de que yo nací para gerente y guaca guaca, soy la coca del desierto, no. No, no, cualquier chamba te da la oportunidad de ser digno, de aprender, de desarrollar habilidades que tú no sabes cuándo te van a servir, pero yo te aseguro, con estas arrugas que me cruzan la cara, ¿no? Que te van a servir. Y a darle, a darle. Claro, no, y te agradecemos realmente estos consejos tan valiosos, porque pues sí, no hay de otra más que invertir ahora para después aprovechar esos frutos, esos rendimientos. Y bueno, Ingrid, pues nada más algo que quieras agregar para terminar con la entrevista, estos últimos minutos son para ti. Que votes por mí. Que si tienes, primero que votes, porque es tu deber cívico. No me salgas con la payasada de que, uy, esto ya está arreglado. Porque si está arreglado, con mayor razón debes de ir a votar para desarreglarles a los que lo arreglaron. Entonces, primero que salgas a votar. Salgas a votar por la 30. Yo soy la 30, como la carabina 30-30 de la revolución. Y yo te pido muy amorosa y respetuosamente tu voto por lo que sí es Ingrid Tapia, que es un abogado serio, con experiencia, una mujer trabajadora, ¿no? Con una vida limpia, y por lo que no soy,
porque yo no soy la esposa del acaudalado constructor del presidente, ni la hermana del jefe de gobierno, ni la esposa del ex procurador, ni la hija de la ex secretaria de gobernación y ministra. No, yo soy una persona como tú, trabajadora, que he enfrentado y vivido en carne propia la injusticia de un sistema que nos ha negado nuestros derechos más elementales. Entonces te pido tu confianza para que juntos construyamos una puerta por donde quepamos todos. Yo me ofrezco a hacer esa puerta, que aunque sea humilde, pequeña, pues ser una puerta muy bien construida, muy seria, y por donde vas a pasar tú y todos los que necesiten ser oídos en justicia. No te prometo darte la razón si no la tienes. Que te quede claro que tampoco te voy a dar ni casas, ni despensas, ni yo solo te prometo hacer lo que he venido haciendo más de 30 años de mi vida. Estudiar, trabajar y obrar con honradez, con verticalidad y pulcritud intelectual. Eso es lo que yo prometo. Así es que vota por la 30. Muy bien. Ingrid, Acuérdate pues de la carabina 30-30 de la revolución. realmente te agradecemos que nos hayas dado estos minutos de tu tiempo. Valoramos todas tus propuestas, todo lo que nos dijiste. Y pues bueno, realmente esa invitación a todas las personas que nos ven, vayan a votar el próximo domingo 1 de junio. Consideren a los mejores perfiles, infórmense, sobre todo también deben de estar informados. Y bueno, pues Ingrid, de verdad, muchas gracias. Paco, te mando un beso y un abrazo. Saludos a todos los domis. Espero haber dado una explicación domi de lo que hace un ministro y de lo que vamos a enfrentar esta elección. Voten, defiendan su derecho. Después no anden llorando como niños lo que no defendieron como hombres. Esta elección define nuestra vida en 10 años y todos tenemos que salir. Dile a tu hermana, a tu prima, a tu novia, lo que tengas, la importancia de esta elección. Les mando un beso y un abrazo a todos. Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias y les agradecemos mucho por ver y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos a la próxima. Bye bye.